primero que nada, recordar, no estamos en este paradigma de programación orientada a objetos, pues que tiene una serie de requisitos y de principios orientados a desarrollar software de calidad. Bueno, recuperando los conceptos, nosotros tenemos lo que es la diferencia entre una clase y un objeto, en donde vamos a ver que un objeto pues es una instancia, ¿no? Una clase es como la plantilla en la que se define las características que van a tener los objetos de esa clase, y el objeto es en sí ya la instancia, es al que le suceden las operaciones, al que se le asignan los valores de los atributos. Bien, para repasar un poquito qué es lo que estamos viendo, de qué se trata, pues vamos a ver estos conceptos que pertenecen específicamente a este paradigma. Nosotros ya comenzamos a ver lo que es una clase. Recordando, en una clase nosotros vamos a tener como una abstracción. Recuerden que vimos el principio de abstracción. Abstraer es como la definición de un tipo, ¿sí? Cuando ustedes hacen la abstracción, en realidad están observando características de objetos que existen, que quieren modelar, y entonces las abstraen y las representan como si fueran tipos de datos. Por eso las clases, cuando nosotros hablamos de las clases, en realidad es como si estuviéramos definiendo nuevos tipos de datos. Y eso es el principio de abstracción. Entonces, concretamente, las clases representan a un conjunto de objetos. Son como una plantilla de la representación del conjunto de objetos. Y estos objetos, además, nosotros vamos a observar en ellos características o atributos comunes. Es lo que comparten entre ellos de tal manera que se agrupen o se organicen en una clase, ¿sí? Aquí vamos a ver que una clase tiene dos elementos principales. Primero, los atributos. Y se dice que los atributos representan el estado de un objeto. ¿Por qué? Perdón. En los valores que se asignan a los atributos, en los valores, pues es un valor de tipo temporal, porque son considerados como variables, ¿no? En el ejemplo que vimos de la clase persona, pues hay valores que son menos variables, ¿no? Por ejemplo, el nombre de una persona, pues no siempre se anda cambiando el nombre de las personas. O sea, sí existe la posibilidad, pero no es algo que cambie mucho. Pero en cambio, la edad es algo que sí cambia, porque por lo menos cada año se va sumando un número a ese atributo. Otra cosa que puede cambiar dependiendo de la edad que se tenga es la estatura. Cuando se trata de personas que están de niños hacia la adultez, pues están creciendo, entonces ese es otro valor que cambia. Y también el peso. El peso es un tipo de valor que es muy variable. Entonces, la instancia de un objeto, a través de sus atributos, va a tener un estado. El estado, vamos a imaginarnos que aquí tenemos un diagrama de estado. Este es el estado de una persona a través de sus atributos. Y vamos a decir que cambia a otro estado si es que alguno de sus atributos se modifica, ¿sí? Si una persona que está en un estado anterior, vamos a suponer que tuviera, no sé, un sueldo de... Entonces, aquí vamos a imaginar a un objeto de la clase persona
que tiene sus atributos en un estado y que les comentaba que a lo mejor el estado en particular de los atributos de esa persona tiene el atributo sueldo en 1,000 pesos. Recibe un aumento o cambia de trabajo y entonces, aquí le estoy tratando de poner aumento, entonces ahora gana más, es decir que cambió de estado, ¿sí? Si una persona, vamos a suponer que tiene un atributo de estado civil, primero está soltero, cambia de estado al momento de casarse, entonces eso es mantener un estado. Los objetos tienen un estado a través de los atributos, pero específicamente de los valores que tienen los atributos, ¿ok? Entonces, uno de los elementos que tienen las clases son los atributos y los otros elementos importantes pues son los métodos. En general, los métodos de una clase pues ayudan a definir el comportamiento que van a tener los objetos e instancias de esa clase. Se les conoce también como funciones miembro de la clase, ¿ok? Y bueno, en la parte de los métodos, nosotros ya vimos brevemente que una clase va a tener métodos especiales. Uno de esos métodos especiales son los métodos constructores. Los otros métodos son los getters y setters. Pero también hay otros métodos. Nosotros hemos hecho por ahí algunos métodos de tipo operación o de tipo cálculo de un promedio, encontrar el valor más grande. Hay métodos de todo tipo, pero bueno, hay que recuperar estos conceptos, ¿no? Recordar. El método constructor. Este es un método especial. Siempre va a existir un método constructor, aunque no lo pongamos, aunque nosotros creemos solamente una clase, implícitamente esa clase va a tener un método constructor. Pero lo mejor del método constructor es que nosotros lo definamos. De hecho, que definamos más de un método para que tengamos diferentes maneras de instanciar objetos de esa clase. El método constructor siempre va a ser utilizado o llamado utilizando el operador new, ¿ok? Las características, ¿no?, que va a tener un método constructor. En general, un método constructor es aquel que nos va a permitir hacer una inicialización de atributos. Es deseable, ¿no?, aprovechar el método constructor precisamente para eso, para inicializar, para darles un valor, para que cuando construyamos un objeto nuevo de una clase, pues le pasemos los valores a los atributos y estos valores de los atributos los usemos para inicializarlos, o sea, para darle valores de inicio, ¿sí? ¿Qué características tiene el método constructor? Se llama igual que la clase. Esto es muy importante. No devuelve ningún tipo de datos, ni siquiera void. No devuelve nada, ¿ok? Pueden existir varios siguiendo las reglas de la sobrecarga de métodos. ¿Cuál es la regla más importante de la sobrecarga? Pues que sean estructura de los métodos diferentes, es decir, que los parámetros, ya sean el número de parámetros y el tipo de datos de los parámetros, no sean iguales, ¿ok? Entonces podemos tener todos los métodos que queramos siempre y cuando sean diferentes en su estructura. Se van a llamar igual, pero van a tener en sus parámetros esas variaciones, ¿ok? Entonces, cuando se instancia un objeto, al momento de que instanciamos un objeto, en realidad vamos a ejecutar en el tiempo de ejecución solamente uno de los constructores, es decir, a la hora, en la instrucción en la que se vaya, pues va a ir utilizando uno de los métodos constructores, ¿ok? Entonces, este es el método constructor. También tenemos lo que son los métodos de acceso.
Estos métodos de acceso son los getters y setters, porque como nosotros, por principio de encapsulamiento, debemos de hacer privados los atributos de una clase, entonces necesitamos contar con métodos getters y setters. Recordando que los getters me permiten leer y los setters me permiten cambiar el valor, asignar un valor. Bueno, entonces el principio de abstracción básicamente consiste en esta primera etapa, en este primer momento en el que vamos a construir, a definir una clase. En ese proceso de abstracción nosotros vamos a establecer cuáles son los atributos y cuáles son los métodos que necesitamos de inicio. Eso es hacer una abstracción. Entonces, cuando hablamos de abstracción de objetos, en general, estamos diciendo que vamos a interactuar a través de interfaces. Pero estas interfaces son interfaces de programación, es decir, métodos públicos que tenga la clase. Para que los objetos se comuniquen unos con otros, deben de tener interfaces de programación que les van a permitir ejecutarse unos con otros. ¿Ok? Bueno, este es el principio de abstracción, el de encapsulamiento y bueno, retomando de nuevo aquí tenemos el ejemplo, bueno, es un ejemplo con alguna pequeña variante, ¿no? Aquí vamos a ver en este encapsulamiento cómo de una clase persona, vean, los atributos no tienen ningún modificador, solamente se pusieron su nombre, ocupación, edad y género. Cuando se cumple con el encapsulamiento, lo que se hace es que hay que modificar la visibilidad de los atributos, de tal manera que hay que hacer que los atributos sean privados. Esto es cumplir con el encapsulamiento. Entonces, de esta forma se implementa, ¿sí? La otra o la siguiente pregunta, una vez que nosotros ya hemos hecho el encapsulamiento, ¿qué tenemos que hacer para asignarles valores? Porque ya no son visibles de forma externa, ya se quedaron privados a la clase, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les va a asignar valores? ¿Cómo se les van a cambiar los valores? Etcétera. Entonces, aquí vamos a ver que uno de los principales recursos con los que se cuenta para hacer una asignación inicial de los valores de los atributos es utilizar el método constructor, ¿sí? Método constructor. La clase es la clase persona, ¿sí? Y el método constructor se llama igual, no tiene devolución de ningún tipo, y lo que está pasando como parámetro son, bueno, estos parámetros representan valores que serán asignados a cada uno de los atributos de la clase, ¿ok? Esto es lo que sucede con el método constructor. Y por otra parte, los métodos getter y setter. Aquí vemos los get, todos estos son para leer. Si ustedes llegan a considerarlo así, pudieran hacer solamente un método constructor y dar la oportunidad de leer los valores, pero no de asignarlos, es decir, escoger solamente los getters y no escoger los setters. Pero pues tienen las opciones, ¿no? También pueden dar la opción de cambiar algunos atributos, no todos, ¿no? Los métodos de asignación son aquellos que empiezan con un set en todos los casos, ¿sí? Set. Vamos a ver uno de los principios más importantes de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Permítanme, porque luego tengo yo todo esto con presentación. Ahí está. Entonces, vamos a ver primero el concepto de la herencia y poco a poco vamos a ir haciendo muchos ejercicios de herencia para que se aterrice bien el concepto, ¿ok?
Herencia es uno de los conceptos más relevantes del paradigma. Herencia y polimorfismo, por supuesto abstracción, encapsulamiento, pero en herencia ustedes van a empezar a ver cosas muy, muy interesantes, que además, como su nombre lo indique, como ustedes deben de saber, las herencias es lo que recibimos de alguien más, ¿no? Entonces, la herencia, este es un mecanismo que permite que una clase herede atributos y métodos de otra, ¿sí? Si se fijaron, una clase tiene atributos y tiene métodos. Y cuando hay herencia, obviamente, si los atributos son privados, pues no se heredan. Ya veremos los modificadores y qué significa cada uno de ellos, pero cuando hacemos atributos privados, ahora sí que los atributos privados solamente son de la clase en donde fueron declarados. Nadie afuera de la clase los puede usar, ni aunque se establezca una relación de herencia, ¿ok? Pero los métodos públicos y otro tipo de métodos estarían los métodos protegidos y los métodos default. Atributos que no fueran privados también se pueden heredar. Entonces, este concepto de herencia es igual que lo que ustedes, en esencia, no es igual que lo que ustedes conocen. Es como que vamos a recibir algo de alguien más, ¿no? Entonces, este es un mecanismo muy interesante de la programación orientada a objetos, a través de la cual nosotros vamos a conocer o a encontrar relaciones entre clases. Ya vimos que hay una clase solita. Bueno, pues también están vamos a ver a partir de ahora que hay relaciones entre clases, ¿sí? Y aquí vamos a ver que existen en las relaciones entre clases, pues hay como la clase padre, la clase hija, o la clase que podríamos decir la clase superior, o la clase derivada, o las subclases, etcétera. Entonces ya vamos a empezar a ver ahí como relaciones entre las clases. Y la primera relación importantísima que existe es la relación de herencia, ¿sí? Gracias precisamente a la herencia es que se da la reutilización de código. No solamente aquí se ve la reutilización de código, se ve la reutilización de código cuando nosotros hacemos paquetes de clases bien hechas, por supuesto, y las distribuimos para que otros programadores las usen, ¿sí? La reutilización, que es otro de los objetivos de la programación, es que lo que sea que hagamos sea reutilizado en otras partes, en otros proyectos, en otras aplicaciones, ¿ok? Y bueno, ¿qué significa, no? La relación de herencia significa es un. Entonces vamos a ver este concepto. Primero, pues ya les dije que en el mundo, pues nosotros vemos todo como objetos, ¿no? Objetos. Aquí estamos viendo objetos de oficina. Estos son, pues, un helicóptero y un avión. También tenemos medios de transporte. Aquí aparece, pues, coche, pero es un tren, un barco y una bicicleta, ¿no? Son medios de transporte. También tenemos estos otros medios que serían, pues, si se apegan más al concepto de coche. Y todos son medios de transporte, ¿ok? Aquí vamos a ver como medios de comunicación. Entonces ustedes pueden agrupar todos los objetos que ustedes quieran de la forma que decidan, etcétera. Esto es una especie de mapa conceptual de lo que existe. Entonces, si se fijan, aquí tenemos medios de comunicación. Aquí algunos objetos de oficina, vehículos aéreos. Aquí en los medios de transporte, pues unos generales, pero también tenemos coches, etcétera. Entonces, todos estas, pues son cosas, ¿no? Y podemos hacer una abstracción de lo que vemos, organizarlo, establecer clases, relaciones entre clases, ¿no? Esto es por lo que surge la herencia
entre objetos, ¿no? Entre clases. Entonces, en la herencia participan, siempre hay dos clases, ¿no? La herencia sucede básicamente entre dos clases. Bueno, siempre es entre dos clases. Incluso cuando no definimos explícitamente nosotros, cuando hicimos una clase persona y que no le pusimos que heredaba de nadie, si ustedes se acuerdan, todo hereda de object. En el ejemplo que nosotros hicimos, que les mostré el uso de toString, el toString viene de esta superclase que se llama object. Object. Ahí está. Y nosotros hicimos persona, ¿sí? Entonces, esta clase persona, también la clase mascota, ambas heredan de object. Por eso es que podíamos sobreescribir el método toString, ¿sí? Entonces, aunque no lo vimos con esa claridad, nosotros, desde que hicimos una primera clase, desde que empezamos a hacer nuestros ejemplos de arreglos, desde la primera clase que hemos hecho, todas heredan de object. Aunque sean clases de aplicación, todas heredan de object. ¿Okay? Entonces, también la de mascota que nosotros hicimos, es una clase que hereda de object. Y vean, la flechita que estoy haciendo tiene un significado. Esta flecha que sube, que es la clase derivada o subclase, dice que hereda de la superclase o clase base. Es decir, que es un. Tiene semántica, tiene un significado. Es como decir, mascota es un objeto. Persona es un objeto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver las relaciones de herencia. Si nosotros nos vamos al ejemplo anterior que teníamos aquí lleno de cosas, por ejemplo, yo podría hacer una clase que se llamara silla, y decir, esta clase silla hereda de una clase, vamos a suponer, mueble de oficina, ¿no? Entonces, esto es establecer herencia, de tal manera que yo diría, una silla es un mueble de oficina. Si se fijan, el enunciado nos indica que estamos haciendo una clasificación, estamos estableciendo una herencia. Entonces, esta es la relación de las más importantes que hay en el paradigma, la herencia, ¿ok? Ahora, hay reglas para la herencia. En el lenguaje de programación Java, en C++ y en algunos otros que implementan la herencia, pues hay unas reglas. Hay otros modelos en donde estas reglas no aplican, pero aquí sí. Vamos a llamarle las reglas básicas para la herencia en Java, ¿sí? No está permitida la herencia múltiple. No está permitida, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es eso. Sí está permitida la herencia multinivel. Y pues una clase puede ser heredada por varias clases. Entonces vamos a ver aquí, primero, ¿cuál de estas es una herencia multinivel? Dice, A puede ser heredada por B y C. Y C puede heredar de B. Esto que ven aquí, esto que dice clase C hereda de clase B y clase B hereda de clase A, es lo que se le llama herencia multinivel. Esto es lo que es multinivel. Pues es como un árbol de derivación largo, ¿no? Entonces, esto sí está permitido. Sí es posible realizarlo. Entonces, esta es una de las que sí. La otra, la que tenemos acá que dice, una clase puede ser heredada por varias. Esta clase A puede tener tantas subclases como la clase B, la clase C,
También podría haber acá otra clase, etcétera. Esto es que una clase puede ser heredada por varias. Pero una misma clase no puede heredar de dos distintas. Eso no se puede. Esto es a lo que se refiere la herencia múltiple. Que una misma clase no puede, esta clase B, no puede ser de la clase A y al mismo tiempo de la clase C. Eso es lo que no está permitido en Java, en C++, no es que esté prohibido por el paradigma, depende de la implementación del lenguaje, ¿ok? Hay cierto tipo de lenguajes en los que yo he trabajado donde sí está permitido, pero aquí no lo van a poder hacer, ¿ok? Ya les mostraré yo, cuando veamos polimorfismo, cómo se le da la vuelta a esa clase de problemas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta de la herencia, lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Bien, entonces, también podemos llamarle a la clase superior clase padre y a la derivada, pues, clase hija, ¿no? Si se fijan, estos recuadros amarillos con estos letreros y esta raya con un triángulo, viene de UML. Nosotros vamos a ver un poco de UML en este curso, un poco, porque tenemos el tema de modelado, ¿no? Es bueno que conozcan el modelado, sobre todo veríamos un modelado estático de la programación, de lo que estamos haciendo en diagramas de clases. Entonces, esta es una notación. UML significa lenguaje de modelado unificado, de tal manera que ustedes como programadores, cuando alguien les proporcione un diagrama de clases, sean capaces de, al solo verlo, de programarlo, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Entonces vamos a ver cómo se implementa la herencia en Java. Para decir que una clase hereda de otra, nosotros vamos a hacer pues la definición de la clase y luego con la palabra reservada extends vamos a hacer que una clase herede de otra. Eso es hacer la herencia, esa es la implementación, ¿sí? En la herencia hay un tema muy interesante que tiene que ver con un par de palabras que vamos a ver. Permítanme un segundito, por favor. Bien, a ver si nos sale aquí. Si no, pues ya nos vamos al pizarrón. Bueno, quiero que vean en herencia, voy a ponerlo por aquí. Aquí voy a poner que esta es la clase padre, vamos a llamarle así. Y acá voy a poner una clase hija, ¿no? Vamos a suponer que así se llaman además. Y que decidimos que hija hereda de la clase padre. Bueno, esta palabrita, super, vamos a empezar a ver que aparece la palabra super y la palabra dis. De hecho, la palabra dis ya la hemos visto y también la de super, pero no la habíamos analizado, ¿ok? Bueno, super. Super se refiere, si imagínense que yo estoy aquí en la clase hija y estoy programando algún método, alguna cosa, y escribo la palabra super. Bueno, super desde la clase hija hace referencia a la clase padre. Entonces, cuando yo utilizo desde una clase hija la palabra super, estoy refiriéndome a la clase de la que heredo, ¿ok? Y luego cuando utilizo this es otra palabra reservada importante que me permite decir esta clase, ¿sí?
Entonces imagínense como si fueran estos unos como tipo apuntadores, ¿no? Si yo estoy aquí en la clase padre, estoy haciendo alguna cosa, codificando, ¿no? Y utilizo super. Super se refiere a la clase padre que es object, porque aquí no hay más herencia, ¿sí? Y this, aquí se refiere a métodos y atributos de la clase padre, de esta clase, ¿sí? Cuando estoy en hija y escribo super, super se refiere a métodos y atributos de la clase padre. Y this se refiere a los métodos y atributos de esta clase. Y voy a crear el proyecto 6 para mostrar este ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Voy a poner proyecto 6. No, ok. Entonces, en este proyecto voy a crear una clase mueble. Aquí fíjense, voy a hacer un ejemplito muy sencillo. Una clase normal no va a llevar un método main, no es una clase ejecutable, es una clase de definición. Le voy a poner aquí mueble a esta clase, ¿sí? Y voy a definir en esta clase mueble características en general que tienen los muebles, ¿no? Por ejemplo, pues voy a poner un atributo privado que diga el nombre del mueble, ¿no? Nombre para el mueble. Voy a poner otro atributo privado para decir, pues, qué uso tiene o el tipo que tiene el mueble. Puede ser pues para sentarse, depende, ¿no? El uso del mueble. Esta es una clase general, ¿no? Y por último, pues pondré algún otro atributo y voy a decir que sea la marca, ¿no? Podríamos poner más atributos o los atributos que consideremos de acuerdo al caso. Imagínense que estuviéramos haciendo un sistema de información para una mueblería y la mueblería nos pide que hagamos una clasificación bien organizada de todos los muebles. Pues había que definir una clase principal y luego las clases derivadas, ¿no? Para organizar de acuerdo a cómo lo hacen, ¿no? Entonces, siempre que yo defina una clase que va a ser para tipo, es muy bueno inmediatamente poner el método constructor. Y vean, aquí voy a poner botón derecho, source, generar el método constructor usando los campos. Ya vienen todos seleccionados, simplemente pongo generar. Y quiero que vean con atención. Aquí aparecen esas palabritas que estábamos viendo, ¿no? Super. Bueno, primero que nada, este super sin punto y que tiene los paréntesis, hace referencia exactamente al método constructor de la clase padre. ¿Quién es la clase padre en este caso del mueble? Pues, ¿qué creen? Pues el object, ¿sí? De hecho, si no lo pongo, pues no pasa nada, porque simplemente super aparece aquí como una plantilla que me hace esta generación automática. Pero siempre que yo pongo un super, vean, super con dos paréntesis y sin nada, es el método constructor de la clase padre. Que aquí ya es un error, pues porque yo ya lo llamé varias veces. Bueno, pero si yo uso super punto, fíjense, con el punto es para acceder a los atributos y a los métodos. En general aquí lo que hay son métodos. Y vean, ¿de dónde vienen todos estos métodos? De la clase object. Desde la primera clase que nosotros hagamos, nosotros ya estamos heredando de object, porque este es en Java,
todo hereda de object, ¿ok? Entonces, super solito siempre se refiere a la clase padre. Y super en particular con el punto es para buscar métodos o alguna constante que esté definida en la clase padre, ¿sí? Entonces ahí está, ese es el super. Y cuando yo digo this, super es object, aquí this es esta. ¿Quién es esta? Pues esta clase mueble. Si yo le pongo punto, pues la clase mueble, dentro de la clase mueble, tengo acceso a los atributos. Cuando hagamos la herencia van a ver que otra clase derivada de mueble no puede usar lo que tiene aquí en los atributos privados porque son privados. Solamente mueble tiene derecho a usarlos, ¿ok? Pero bueno, aquí este this se refiere a atributos y métodos de esta clase. Como esta clase hereda de object, pues también puedo utilizar los métodos que ya heredó esta clase. Entonces, this es esta clase, ¿ok? Es muy importante que vean esta diferencia entre super y this, porque con la herencia, pues nos va a estar apareciendo y apareciendo este uso del super y dis, ¿ok? Entonces, número 1, defino los atributos privados. Número 2, inserto un método constructor. Y número 3, voy a generar los métodos getters y setters, ¿ok? Métodos getters y setters, elijo todo y los genero, ¿ok? Y número 4, acuérdense que es bien bueno siempre poner un método toString. ¿Por qué? Porque en el método toString yo voy a facilitar la impresión de los datos que yo le pase a cada objeto tipo mueble, ¿ok? Entonces, aquí está una clase. Esta va a ser mi primera clase. Y de esta clase, pues voy a hacer como en el ejemplito que tenemos acá. Ok, bueno, entonces, primero que nada está mueble. Esta es mi clase principal, vamos a decir. Ahora voy a crear una herencia, ¿sí? Porque quiero hacer una clase silla que herede de mueble. Entonces, aquí en el mismo paquete, creo una nueva clase. Esta clase se va a llamar silla. Sin nada, así, silla. Y para que silla herede de la clase mueble, yo voy a agregar la palabra extends y voy a decir cuál es la clase de la que hereda de mueble, ¿ok? Aquí yo ya estoy diciendo que silla es una clase que va a heredar de otra. En cuanto pongo eso, se me pone incorrecto esto. ¿Por qué? Fíjense muy bien, mueble tiene un constructor definido. Entonces, como yo estoy haciendo herencia, quiero hacer una silla que hereda de mueble, entonces la silla está obligada a implementar el mismo método, por lo menos, de construcción. Por lo tanto, aquí donde está el errorcito, me voy a parar ahí, ahí dice agregar constructor. Vean, ¿sí? Hay un constructor mueble implícito. Entonces eso obliga a que yo haga otro constructor para la clase silla. Vean, en cuanto le doy clic a que resuelva el problema, ya me aparece este método constructor. Fíjense, nuevamente, silla, como es un mueble, va a tener que pedir los datos que pide un mueble: nombre, uso y marca. ¿En dónde? En el método constructor, nombre, uso y marca. Entonces la silla debe de pedir nombre, uso y marca. Y estos parámetros que pide se los debe de pasar a super. Super, desde la clase silla, hace referencia
a la clase padre, que esta es una referencia al constructor de mueble. ¿Ok? Entonces, este es paso número 1. Si ustedes definen una clase superior que tenga un método constructor, entonces mediante la herencia están obligados a ponerla, ¿sí? Van a tener que hacer un método constructor mínimo igual que el que tienen en la clase de la que heredan. En caso contrario, déjenles muestro un ejemplo distinto. Voy a hacer una clase mueble A, ¿no? Vean, aquí mismo. Voy a hacer un ejemplo distinto. Mueble A, porque no puede haber dos muebles. Entonces este mueble A, nomás le voy a poner un atributo para ejemplificar. Un solo atributo. Y voy a crear solamente los getters y setters. No le voy a poner el método constructor con todos los atributos. Solo getters y setters. Nada más, ¿sí? Y ahora voy a hacer una silla A. Aquí quiero que vean, no es que no haya método constructor. Se usa el método constructor default. ¿Cuál es el default? Pues como no hay uno, vamos a poder construir muebles solamente sin nada, ¿sí? Sin parámetros. Entonces, voy a hacer una silla A, ¿ok? Una nueva silla A para que vean los dos ejemplos. Silla A. Esta silla A voy a decir que hereda con el extends mueble A. Vean, aquí no me exige ninguna cosa, porque el mueble no tiene un método constructor con atributos, como es este caso. Este es el correcto, claro, porque yo tengo atributos y yo necesito construir objetos y de preferencia asignándole valores. Pero este mueble, no tiene. Entonces, cuando yo digo que silla hereda de mueble, pues no me obliga a que yo ponga un método constructor para silla, dado que mueble tiene uno por default. No quiere decir que silla no tenga un constructor, tiene el mismo tipo de constructor que tiene mueble, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña diferencia. La forma como nosotros lo vamos a trabajar siempre, nosotros vamos a hacer un constructor. Hay que trabajar con los constructores, ¿ok? No voy a hacer uso de clases que no tengan algo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer herencia, necesitamos especializar, ¿sí? Conforme yo voy creando una jerarquía de herencia, yo en la clase mueble, ahora sí quito estos, en la clase mueble yo definí como características generales. Voy a poner, estas son las características generales y comunes a todos los muebles. Por eso es que esta es una clase superior, porque engloba a todos. Y en cada una de las clases derivadas voy a especializar. ¿Qué significa especializar? Pues que voy a definir atributos particulares. La especialización es la definición de atributos específicos. No sé, una silla, a diferencia de todos los muebles que tiene, pues las sillas, además de que se usen para sentarse, no sé, debe de tener un respaldo, debe de tener algunas características especiales. Entonces voy a ponerle aquí, por decir, de una forma muy general, un atributo muy obvio, ¿no? Pero a lo mejor no es tan obvio siempre. Le voy a poner aquí un atributo privado que se va a llamar tipo
de, bueno, le voy a poner tipo de soporte, ¿no? Refiriéndome a que la base de la silla, pues pueden ser 4 patas, puede ser un tipo tubular o puede ser, hay unos diseños de sillas ahora, ¿no? Entonces le voy a poner tipo de soporte de la silla, ¿no? Otro que también es como muy obvio, le voy a poner si es que tiene el número de patas, porque a lo mejor hay sillas con 3 patas, ¿no? Entonces, una cosa es definir la clase global, que es la clase mueble, y otra es ir especializando. Por eso la herencia es tan importante, porque defino lo que es común para todos y conforme defino clases derivadas, entonces le voy a especializar, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, pues este método constructor que tengo aquí, pues le va a faltar, le faltan cosas. Le falta, dado que yo quiero construir sillas, pues le va a faltar que yo le ponga un parámetro para asignar los valores al tipo de soporte y un parámetro para decir cuántas patas tiene, ¿sí? Esos, pues yo los podría poner aquí al final, poner un string tipo soporte y asignarlo. ¿Cómo lo asignaría? Fíjense, aquí se nos empieza a aparecer de nuevo el dis punto tipo soporte es igual a tipo soporte, el que viene como parámetro, ¿sí? Este es el atributo de esta clase en azul y este es el parámetro. Por parámetro me van a mandar un valor que va a ser lo que se le va a asignar, ¿ok? Otra forma de hacerlo, de hacer esta especialización, pues yo quito el método constructor y lo vuelvo a hacer. Me voy aquí con el source y generar método constructor usando campos. Le digo selecciona todo y ya me hizo mi método constructor, incluyendo tanto el tipo de soporte como el número de patas para la silla. ¿Ven? Entonces tengo opciones, pero esta es la forma correcta de trabajar. De aquí, bueno, pues nada más agregaría con el source métodos getters y setters. Selecciono todo y por supuesto voy a poner el toString, porque también me interesa imprimir pues los valores que van a tener estas instancias de la clase silla. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una clase mueble que tiene estas características generales y comunes para todos los muebles, ¿no? Con su método constructor, getters, setters y su método toString. Y la silla, pues también, la silla tiene que hereda de mueble, tiene sus atributos particulares de especialidad y todo lo demás. Entonces voy a hacer una clase más y ahorita instanciamos para ver el ejemplo completito, ¿sí? Entonces ya pusimos una silla, ahora voy a poner una mesa para pues tener el kit completo, ¿no? Una mesa y sus sillas. Entonces voy a poner una clase mesa y la mesa también le voy a decir que hereda de mueble. En cuanto yo pongo esto de mesa hereda de mueble, me sale ese errorcito de que yo debo de agregar un constructor, ¿ok? Pero antes de eso, voy a hacer la definición de atributos especiales para la mesa. Entonces, esta definición de atributos especializados. Especializaciones que conforme descendemos en la jerarquía de clases, vamos a tener características diferentes, características especiales, ¿no? Una mesa es diferente de una silla, entonces, ¿qué características tiene la mesa que no tiene la silla?
Aquí la mesa lo que sí le vamos a poner es que tiene un material, ¿no? Entonces, este material no lo pusimos en mueble, ¿verdad? Material. No, ahí está. Entonces voy a poner que tiene un atributo privado de tipo string. Primero va el privado. String. Material. Materiales, ¿de qué material está hecho? ¿Sí? Entonces, ya que especialicé, ya que pensé en todos los atributos que tiene una mesa, a diferencia de los demás, pues le voy a poner con el botón derecho del mouse, Source, generar el método constructor. Y aquí me va a generar todo lo que necesito. El método que necesito, que viene de la clase padre, aquí super con nombre, uso y marca se refiere a mueble. Y this material igual a material se refiere a la asignación del valor que tiene esta variable material y se le asigna al atributo, ¿ok? También aquí voy a agregar los getters y setters con el source, generar getters y setters. Los selecciono y listo. Y por último, con el source, generar toString. Y nada más le decimos generar. Ahí está, ¿ok? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a empezar a hacer, pues esto, el proceso de abstracción. Vamos a empezar a diseñar. Diseñar consiste en que observamos cosas de la realidad y empezamos a generar un modelo utilizando el paradigma. Por ahora estamos viendo la herencia. La herencia. Vamos a ver muchos ejemplos de herencia, ¿eh? Ahorita este es el primero y bueno, de repente sí como que quién sabe qué. Pues se les puede dificultar, ¿no? Bueno, voy a hacer un método, una clase principal para probar lo que estamos viendo aquí. Principal. En principal voy a poner este método main que va a realizar obviamente la ejecución o me va a mostrar cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí en principal, primero vamos a probar la construcción de cada uno de los objetos. Aunque yo establezca una herencia, eso no me prohíbe a que yo defina un objeto de la clase mueble. De cualquiera de las clases, sean derivadas o sean clases de las que son heredadas, bueno, pues yo puedo crear objetos. Yo aquí puedo decir mueble. Aquí le pongo mue1, por ejemplo. Y le voy a poner igual a un new mueble. Ahora, fíjense una cosa. Cuando yo defino un método constructor como estos, con parámetros, yo ya no tengo otro tipo de constructor. Si yo quiero un método constructor sin parámetros, vacío, tendría que definirlo. Porque en cuanto yo puse este, yo ya no tengo otra opción más que usar este. Si quiero otro, lo tengo que agregar. De todas formas, yo sí quería un constructor con parámetros, ¿no? Nombre, uso y marca. Entonces, en la clase principal voy a poner un mueble, voy a poner un sillón. Ese es el nombre. El uso, pues le voy a poner mueble para sentarse, algo así, ¿no? Y la marca, bueno, pues no sé muchas marcas, pero voy a poner Dico, ¿no? Como marca. Ahí está. Entonces, nada me impide que yo construya un objeto de la clase principal o de la clase padre, ¿sí? Luego, puedo hacer una silla. La silla, le voy a poner aquí mi silla, pues también tiene un método constructor especial, no tiene un método constructor sin parámetros. Entonces yo aquí
Claro, puedo definirlo, yo puedo hacer un método constructor diferente que lleve solamente 2 parámetros o 3, etcétera, ¿no? Pero la herencia sirve precisamente para caracterizar mejor, para agregar atributos particulares que no fueron definidos en la clase general. Entonces, aquí, bueno, pues va nombre, uso, marca, tipo de soporte y número de patas. Nos vamos a poner aquí que es un new silla. Pues el nombre va, pues es un nombre de silla común. El uso que tiene, pues también es para sentarse, para sentar a una sola persona, una persona. En cambio el sillón sirve para que se sienten más personas, ¿no? La marca, bueno, le vamos a poner baratos, muebles baratos. Luego, el tipo de soporte que tiene. Aquí le voy a poner, pues que son patas, ¿no? Es como el tipo, patas. ¿Cuántas patas tiene? Pues le voy a poner que tiene 4 y ya. El último atributo era un número, ¿ok? Entonces, aquí también estoy haciendo un objeto de una clase silla que además de pedirme los atributos del mueble, me pide atributos especiales para la silla. Y por último, la mesa. Voy a hacer una mesa, voy a poner mi mesa. Este es otro tercer objeto que voy a construir utilizando esta clase que se llama mesa. Y bueno, pues la mesa también tiene más o menos los mismos, el método constructor coincide en los 3 primeros porque heredan de mueble, ¿sí? Entonces le voy a poner mesa de comedor. ¿Para qué se usa? Pues para comer, ¿no? Para comer. Marca, había una empresa Vázquez, ¿no? Algo así. Y en el caso de la mesa solamente venía el material. En el método constructor se agregó un atributo especial que es el material. Entonces eso es lo que le voy a agregar. Aquí le voy a poner pues que esta es de piedra. Es una mesa de piedra. Entonces ahí están estos 3 objetos. Silla y mesa en particular son 2 objetos que están siendo instanciados a partir de clases heredadas, ¿no? Y mueble viene de una clase principal. Entonces, vamos a imprimirlos. Aquí voy a poner un system out print line. Y bueno, recuerden que tenemos métodos toString para todos. Primero voy a poner el mueble 1. Este es el primero. Luego voy a poner system out println y ahora voy a imprimir mi silla. Pero me falta el no, ya está con el toString. Necesito invocarlo. Punto toString. Eso era lo que ya no estaba poniendo. Mi silla punto toString. Ahí está. Y por último voy a hacer otro igual para mi mesa. Mi silla y mi mesa. Entonces este es mi mesa punto toString. Y listo. Entonces son 3 objetos de 3 clases distintas. Uno de estos objetos viene de la clase padre y silla y mesa son 2 clases derivadas de mueble. Entonces vamos a imprimir esto, vamos a ejecutarlo para ver el resultado. Pues aquí está, ¿no?
primero salen los datos del objeto mueble, que es nombre, sillón, uso, mueble para sentarse y la marca. Fíjense, en el caso de la clase silla, vienen solamente las patas, el número de patas, y de la mesa el material y la piedra. Entonces, aquí sí vamos a hacer un cambio en tanto en la silla como en la mesa en el método toString. Este método toString solamente me está dando la información que viene de esta misma clase, que es el tipo de soporte y las patas, pero yo sí le tuve que pasar otros valores a este para que se construyera como mueble, ¿no? Entonces, aquí voy a agregar algo, vean. Voy a dejar estos atributos tal como están y voy a agregarle aquí al final, fíjense muy bien. Les voy a enseñar las dos formas como podemos hacer esto. Al final le voy a poner un más y fíjense, voy a poner el super. Super, ¿quién es? Para silla, super es la clase mueble, ¿sí? Entonces, en super le voy a poner punto y voy a utilizar el método toString que viene desde la clase mueble. Esa es una forma de hacer que también me aparezcan esos otros atributos, porque el método constructor sí los incluye. Entonces, vamos a hacer que aparezca. Y en el caso de la mesa, vamos a ver la otra opción. ¿Cómo le hago para que ese método toString pues tenga los atributos que vienen desde la clase mueble? Vean, con botón derecho del mouse, source, y voy a poner aquí override implement. Y en el override implement de la clase mueble voy a escoger el método toString, ¿sí? Y OK. Y entonces aquí tengo esto, o tengo la otra opción, que es generar el método toString con el source y aquí poner que además con los métodos heredados, que es el método toString. Entonces tengo varias opciones. ¿Por qué? Porque me interesa poner los datos que vienen desde la clase mueble, no solamente los que tengo aquí. Aquí solamente me está imprimiendo el material y a mí me interesan los otros atributos como el nombre, el uso y la marca, que vienen desde super, que es la clase padre. Entonces, lo vuelvo a ejecutar aquí. Y bueno, salen ahí medios feos, pero ahí está. El mueble, por supuesto, pues ese es el básico, ¿no? En el caso de la silla dice silla tipo soporte, patas. Número de patas, 4. Y luego ya viene lo del toString de la clase mueble, que es nombre, silla común. Uso para sentar una persona. Marca, baratos. Entonces, aquí ya aparecen los otros datos. Por supuesto que habría que ver, pues, un acomodo más bonito de esta información, ¿ok? Y luego en el caso de la mesa, viene material de piedra. Y el método toString de la clase padre es nombre, mesa de comedor, para comer y la marca. Entonces, bueno, ustedes pueden optar por cualquiera de las opciones. De hecho, pueden hacer una impresión mucho más bonita, mucho más clara. No sé, silla, tipo soporte. Aquí le voy a poner una separación porque estos son letreros, por ejemplo. Luego, número de patas. Aquí, por ejemplo, podría yo poner unos saltos de renglón. Este es un salto de renglón, ¿sí? Número de patas, aquí se lo pongo aquí, así. De hecho, no necesito la coma, si voy a poner esto aquí. Número de patas, también me interesa, por ejemplo, lo que viene de super toString. Y en super toString
También voy a poner aquí un salto para que con esto se imprima en la parte de abajo. Ahí está. Esto es aquí, ¿no? Para la silla. Entonces, cuando yo lo ejecuto, al menos la silla, van a ver cómo se ejecuta diferente, ¿no? Aquí está. La silla tiene un tipo de soporte patas. El número de patas 4. Y luego ya vienen los datos de la silla como mueble. Y mueble pues es otro método toString. Entonces ustedes pueden configurar de mejor manera la impresión o la salida. Entonces voy a hacer un siguiente ejemplo que quiero que empiecen a ver. Aquí hay una cuestión muy interesante con la herencia, ¿ok? En esta misma clase principal voy a hacer un arreglo de muebles, ¿sí? Para declarar un arreglo de muebles, recuerden, yo ya tengo la clase. Pongo los corchetes vacíos y puedo poner aquí un lista muebles, ¿sí? Esta lista muebles, pues voy a hacer que sea de 5, nada más para el ejemplo. Voy a poner new muebles de tamaño 5. Entonces, hasta aquí, pero sin la S, permítanme. Hasta aquí lo que estoy haciendo es una declaración y apartado, ¿no? Del espacio de memoria que necesito para hacer una lista de muebles. Bueno, sí vamos a verlo aquí en una asignación directa, ¿ok? Voy a poner en mi lista muebles, en la posición 0, voy a decir que sea una silla. Entonces aquí voy a poner un new silla. Y para la silla, pues voy a poner el nombre silla comedor. Su uso, pues en el comedor. Su marca, pues de la empresa Vázquez. El tipo de soporte, pues le vamos a poner que tiene patas y que tiene 4 patas en particular. Entonces, en la posición 0 de mi lista de muebles estoy poniendo una silla. De hecho voy a poner menos porque si no aquí nos van a dar las horas. Bueno, voy a hacer en la posición 1 lista muebles. En la posición 1 voy a poner un new mesa, ¿sí? Y mi mesa pues voy a poner mesa de televisión o de pantalla. Se usa, le vamos a poner para colocar la tele, por ejemplo. La empresa, vamos a decir que sea Dico. Y el material del que está hecho, vamos a poner que sea de tubo, ¿no? O de metal. Una mesa de metal bien fuerte. Entonces, esta es una mesa. Y haré otro mueble que sea una silla. Bueno, puedo hacer también un mueble sin más, ¿no? Aquí voy a poner en la posición 2 un mueble cualquiera. Este mueble pues vamos a ponerle que sea un reposet. Su uso pues es para descansar. No tiene soporte, nomás tiene hasta la marca. Ahí está, sí, porque este es un mueble. Entonces, observen esta cosa primero, ¿sí? Estoy declarando un arreglo de muebles. Todos son del tipo muebles. Hay una herencia, esta es la clase principal, ¿sí?
el mueble. Y de las clases, y a partir de la clase principal, en un objeto, en una posición del arreglo, estoy instanciando una silla y luego una mesa. Tanto la silla como la mesa se pueden instanciar en este arreglo porque tienen una relación de herencia. Si no existiera que la silla es un mueble y la mesa es un mueble, yo no podría hacer esta asignación. Solamente y gracias a la herencia se puede hacer esta clase de agrupación de objetos. No estamos así como creando un arreglo de objetos que pueden ser distintos entre ellos, pero esto es gracias a la herencia. Y por supuesto que no hay ningún problema de que instancie objetos de la clase principal, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esto? Pues es muy sencillo. Yo puedo poner un system out print line. Bueno, primero voy a poner el ciclo for, porque sin un ciclo for así que no vamos a poder hacer absolutamente nada. Permítanme. Como quiero imprimir el contenido de la lista, voy a hacer un ciclo for int i igual a 0, mientras que i sea menor que el tamaño de la lista, ¿sí? ¿Cómo obtengo el tamaño de la lista? Voy a poner lista muebles punto length, ¿ok? Y luego el i más. Y entonces ahora sí, vean, dentro del print line, yo ahora voy a utilizar el objeto de la lista, o sea, toda la colección, lista muebles en su posición de iteración, porque pues voy a recorrer esta lista, que este es un arreglo, ¿sí? Que es un arreglo de tamaño 3, por cierto, y luego lista muebles, es la M mayúscula. Ahí está. Punto toString. Y entonces aquí vamos a ver cómo se ejecuta el toString para todos, ¿ok? Entonces guardamos y ahora lo voy a ejecutar. Esta aplicacióncita aquí viene, ¿no? Bueno, sale la silla, el mueble, la mesa y el reposet, ¿no? Como se darán cuenta, el método toString, cuando fue definido para silla, para mesa, claro que tiene sus cosas raras, salen medios feos, pues me ayuda a que cuando se ejecuta este ciclo for con el método toString de aquí, pues se va a ejecutar el método toString que le corresponde al objeto. En el primer caso me imprime el método toString de la clase silla, en el segundo el método de la clase mesa y en el tercero pues el del mueble, ¿no? Entonces esta es una ventaja de estar usando un método toString, que podemos ir poniendo las características, tanto las generales como las particulares, ¿ok?